Estimados amigos de este canal YouTube, el discurso antisistema que estamos escuchando, viendo en América Latina en particular en los últimos años, lo hemos visto en varios países, estamos viendo en Chile, Colombia, lo hemos visto, sigue existiendo en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, lo hemos visto en Ecuador, lo estamos viendo en Perú. Parece tener algunas características y una estrategia que no es nada, digamos, puesta al azar, es una estrategia deliberada. Yo diría que pensada para sus objetivos con éxito, están logrando, quienes plantean este discurso antisistema, aprovechar todas las situaciones de debilidad de la democracia y las situaciones de evidente necesidad económica y social de nuestros países. Yo distingo claramente las manifestaciones sociales que hay en nuestros países por lograr mejores niveles de educación, por lograr una salud preventiva y de calidad, por mejorar la justicia, por luchar contra la corrupción. Distingo esas manifestaciones que buscan empleo, ingresos y que reclaman por no estar ya en situación de pobreza o de desigualdad. Yo distingo esas manifestaciones de aquellos que quieren aprovechar de estos temas que son ciertos, que hay que afrontarlos en una estrategia de desarrollo mucho más consensuada, mucho más social y no solamente económica, mucho más participativa y dialogada. Pero lo distingo, digo, de aquellos que quieren aprovechar de estos problemas para generar caos, para contribuir a mayor incertidumbre, en un caldo de cultivo ideal para que avance el discurso que dice todo lo que hay que hacer es dejar sin efecto los modelos económicos, estas constituciones, y empezar desde cero, supongo, en su criterio, ¿no? Un modelo de participación estatista, en la práctica de no respeto a los derechos y las libertades, por lo tanto, de debilidad o en su concepto de destrucción de las democracias e implantación de dictaduras, autocracias, que finalmente, ya sabemos, no solo no benefician a la población, sino que tratan de eternizarse en el poder, con grandes situaciones de abuso e incluso de situaciones de genocidio en algunos casos. Entonces, distinguiendo a quienes protestan con derechos que todos tenemos de expresar nuestra disconformidad cuando no van bien las cosas, de los que aprovechan esto para su propio objetivo antisistema, y estudiando algunas de las experiencias que hemos visto en estos años, permítanme ensayar lo que yo le llamo un manual para un discurso antisistema en el siglo XXI. Es decir, ¿qué es lo que de alguna manera caracteriza este discurso? Cualquier semejanza con lo que hayan escuchado o leído no es casualidad, es que esto es producto de una estrategia. He elegido 10 puntos, si me permiten. Primer punto de este manual de liderazgo antisistema o de discurso antisistema. Ya no hay que pretender tomar el poder a través de las armas, sino hay que utilizar el mecanismo de la democracia que brinda posibilidades de apertura, de diálogo, de diferentes posiciones. Hay que utilizar la democracia y dentro de los ámbitos de lo que permite la democracia, entre otras cosas, la elección de autoridades por el voto popular, hay que lograr el mismo objetivo de tomar el poder y generar ese proyecto. Primero, entonces, ya no estamos en tiempos de lucha armada, sino de infiltración de instituciones, de utilizar la democracia como simplemente un mecanismo, entre comillas, necesario para dar el salto a lo que quieren, con las armas también lo querían, llegar al poder. Segundo punto, o segunda característica, hay que infiltrarse en las instituciones, ¿no? En las universidades, en las organizaciones de la sociedad civil, en las organizaciones no gubernamentales, ONGs, hay que manejarse en las redes sociales, hay que infiltrarse incluso en las instituciones del Estado democrático para desde ahí ir socavando institución por institución e ir generando un pensamiento antisistema cada vez que se pueda y aprovechando los momentos de debilidad del sistema y de protesta social. Tercero, lo que decía, aprovechemos el caos, la crisis,
sanitaria, por ejemplo, esta que tenemos de la pandemia del coronavirus, las crisis económicas, las crisis políticas, y generemos aún más desconfianza, exacerbemos la incertidumbre como caldo de cultivo para avanzar en la estrategia. Cuarto, hay que estar presentes en cuanto acto de protesta se organice. Y aunque no se aparezca de manera frontal, estar ahí y provocar, mejor todavía, dentro de esta estrategia, si esas protestas terminan con heridos o con fallecidos, para generar aún más el descontento popular y echarle la culpa, la responsabilidad de estas situaciones a las autoridades, al sistema, al Estado. Quinto, hay que buscar un enemigo. Siempre hay que tener un enemigo. El enemigo entonces de los líderes y de los estrategas antisistema es el capitalismo, es el modelo neoliberal, son los ricos, son las empresas transnacionales, por poner algunos ejemplos. Todo es culpa de aquellos, ¿no? Todo se resuelve también de una manera mágica, entre comillas, con algunas medidas que propongo. Entonces, sexto, plantear un cambio radical, ¿no? Como la solución para resolver todos los problemas. El primer cambio radical que plantean, y esto casi está en todos los discursos y en todas las experiencias de países, es el cambio de la Constitución. No un cambio parcial, no un cambio discutido, sino un cambio total. Asambleas constituyentes, previos referéndums o no, y nuevas constituciones que, entre otras cosas, cambian el modelo económico, debilitan la institucionalidad democrática y permiten perpetuarse en el poder a quienes se constituyen en los líderes de estos, entre comillas, sistemas democráticos, ¿no? Entonces el cambio constitucional está ahí en primer lugar, copar las instituciones o intervenirlas o quitarle su poder, es decir, nada de balance de poderes. Y lo otro obvio es mantenerse en el poder. No es suficiente un periodo de gobierno y como el voto popular probablemente no lo haría en condiciones democráticas esa reelección, se interpreta la Constitución o se pone expresamente en la Constitución que pueden haber reelecciones indefinidas. Séptimo, no importa si lo que se plantea no funciona, no funcionó o ya se experimentó sin éxito en otro país o en el mismo país. Hay que decirlo con convicción y simplemente después ya veremos. Octavo, no importa si lo que se plantea no tiene financiamiento o fundamento técnico correspondiente. No importa. Se dice que los técnicos son cosas del pasado, que todo es una cuestión política. Noveno, todos ellos, los que manejan este discurso antisistema, son radicales en el discurso, pero tremendamente ineficientes y hasta corruptos en la gestión y en el gobierno, sea gobierno nacional o sea gobiernos subnacionales a nivel regional, departamental o distrital, provincial. Lo que importa es tomar el poder, lo demás es... Décimo, todo el que no piensa como ellos es acusado de ser de derecha, de ser fascista o de ser contrarrevolucionario e ir contra los intereses del país. Los 10 puntos son 10 características que las encontramos en todos estos discursos antisistema que hoy, disfrazados de demócratas, algunos pretenden convertir en gobiernos que vayan contra la democracia, es decir, promuevan el autoritarismo y las dictaduras disfrazadas de democracia y vayan contra el crecimiento y el desarrollo económico y la estabilidad económica y la inversión, sobre todo la inversión privada, afectando seriamente, finalmente, el bienestar de la gente, el nivel de vida de la población a la que dicen van a favorecer. Manual del discurso antisistema en el siglo XXI, 10 puntos para reflexionar.